quiero que te vayas al Evangelio de Juan. Capítulo 16, verso 24. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 24. Evangelio de Juan, le dije, capítulo 16, verso 24, y dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Una frase que a nosotros nos suena bastante común dentro del cristianismo. Sin embargo, si yo te pregunto a ti, ¿tú has pedido algo en el nombre de Jesús? Tú me vas a decir sí, lo hemos pedido. De hecho, declaramos en el nombre de Jesús. Y tenemos la fe y la confianza que al pronunciar ese nombre, nosotros nos es dado lo que hemos pedido. Y tenemos esa fe, tenemos esa convicción. Tenemos eso. ¿Y sabes algo? Es verdad, eso es así. Sin embargo, me llama la atención lo que sigue después de eso, que dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Gozo. ¿Podría haber gozo en nosotros sin tener un buen descanso? ¿Podría haber gozo dentro de nosotros sin tener un buen descanso? ¿Podríamos nosotros en realidad decir, yo me siento gozoso, me siento lleno de vida, sin tener un buen descanso? De hecho, bastante difícil decir, sí, yo estoy lleno de gozo, hermano, pero no aguanto el sueño. Sí, hermano, estoy lleno de gozo, pero viera qué cansado me siento. Sí, hermano, estoy lleno de gozo, pero usted no sabe lo cargado que estoy. Y entonces viene la pregunta. Entonces, si no tienes gozo, si no te sientes con gozo, ¿habrás pedido en el nombre de Jesús para que tu gozo sea cumplido? Y hoy quiero que te vayas conmigo a Mateo, capítulo 14. Verso 1 en adelante. ¿Lo tienes? Vamos a comenzar leyendo, vamos a leer un poquito. Dice así: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le habían encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque temía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista.
Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Verso 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Dejémoslo hasta ahí. A Jesús le lleva una mala noticia. ¿Cuál era la mala noticia? Juan el Bautista murió. Herodes lo decapitó y en una bandeja se lo dio a alguien, a una mujer. ¿Cómo ha de haber sentido Jesús esa noticia? Tanto así que dice él que se subió en la barca y se fue a un lugar apartado. ¿Con qué propósito Jesús iba a un lugar apartado, alejado? ¿Con qué propósito? ¿Hola? A descansar, a aclarar ideas después de esa noticia. No era fácil para un Jesús escuchar, mira, Herodes se lo llevó la tostada a Herodes, se lo llevó la tostada a Juan. No era fácil. Y Jesús toma una decisión y dice, ok, me subo a la barca, voy a descansar, a tomarme un tiempo, a descansar físicamente y también a otra cosa, a descansar espiritualmente. Quería llegar donde Dios, platicar con Él, probablemente de lo acontecido. No sé, tal vez de algún nuevo proyecto, tal vez sobre qué más había que hacer, sobre cómo redirigir en ese momento las cosas. Y ahí estaba Jesús, yendo en una barca a un lugar apartado donde él pensaba que no iba a haber nada que hacer. Sin embargo, hubo un pequeño detalle en medio de todo eso. ¿Y cuál fue? La gente lo siguió. La gente se enteró. Y eso que se iba a convertir en un lugar de descanso, se convirtió en un lugar de trabajo. ¿Y sabes algo? A veces a nosotros nos ocurre lo mismo. Tenemos una mala noticia, pero el estrés de la vida nos impide llegar a descansar, meditar sobre los asuntos de la vida, meditar sobre la familia, una decisión que hay que hacer. A veces, y tú no me lo vas a dejar negar, pero el mismo cansancio a ti te impide poder llegar a la presencia de Dios y disfrutar de Él. El mismo cansancio te lo roba. El mismo cansancio te hace eso. El cansancio ha provocado que tú no disfrutes de la presencia de Dios. Porque es más preferible hoy tener un par de minutos ahora descansando que un par de minutos en la presencia de Él. ¿Sí me explico hasta acá? Es más preferible ahora un par de minutos más de sueños que leer la Biblia como lo solíamos hacer en anterioridad o como lo solías hacer, por el cansancio, por toda la algarabía. Y ahora Jesús iba a descansar, sin embargo, no pudo hacerlo. Sin embargo, no pudo. Su objetivo no se cumplió. Esa noticia él necesitaba meditarla, necesitaba aclarar pensamientos, necesitaba llegar y decirle a sus discípulos, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con los discípulos? ¿Qué les muestro? Los de Juan el Bautista están heridos sus discípulos. ¿Qué hacemos? Pero no pudo, no lo lograron, no lo hicieron. ¿Y sabes algo? En todo eso también, papi me enseñaba algo y me decía, pero hay otro problema. Hay quienes llegan, oran, están en mi presencia, pero a pesar de eso, no descansan y no la disfrutan. Porque llegan a mi presencia a orar, pero lejos de disfrutar ese momento, lo que hacen es repetir todo
lo que yo ya sé de ellos. Y no que esté malo que se lo digas, no, sino que se volvió una monotonía, algo, un círculo constante, repetitivo, que no cambia y se mantiene ahí. ¿Sí me explico hasta acá? Entonces llegas a orar, oraste, está bien, pero dentro de ti no quedó paz, dentro de ti no quedó gozo, y quedaste igual como antes de llegar a orar, quedaste igual como antes de leer la Biblia, quedaste de la misma forma. Eso indica, ¿sabes qué indica? Que no has descansado, ni espiritualmente, ni físicamente. Hay algunos de ustedes que van a orar y mientras están orando de presto viene a su memoria cosas que tienen que hacer al siguiente día y su mente divaga. ¿Sabes qué es eso? Falta de reposo. Y la oración no se disfruta. Ese tiempo no se disfrutó. Quedó ahí. ¿Me estoy explicando hasta acá, iglesia? Ahí está. Día a día. 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Desciende de la barca, llega y al ver esa multitud él dice que tuvo compasión de ellos. Y al tener compasión de ellas comenzó a ¿qué? A sanar. Dicho de otra forma, comenzó a trabajar. Solo quiero que te pongas a imaginar. Jesús era 100% hombre. Emocionalmente no estaba bien. Emocionalmente Jesús no estaba bien. Iba a descansar y no pudo descansar. Se quedó a trabajar en el lugar donde él creía que iba a estar apartado de toda la gente. Y ahí trabajó. Cuando anochecía, ¿cuánto tiempo habrá durado eso? Imagínate tú, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Quiero que tú notes ahora el trasfondo de lo que te estoy tratando de enseñar. ¿Por qué los discípulos le dicen a Jesús, despide la gente? No sabemos a qué hora Jesús arribó a ese lugar. Si llegó desde temprano, desde la mañana. Suponiendo que llegó como a las 9 de la mañana. Dice que ya anochecía. Estaba a punto de anochecer. ¿Cuánto tiempo pasaron trabajando él y sus discípulos? ¿Cuánto tiempo crees que pasaron trabajando? Un montón. ¿Cuánta gente era la que estaban atendiendo? Eran miles. ¿Tú crees que ese trabajo es fácil? Imagínate tú a Jesús sanando a los que estaban enfermos de esa multitud. ¿Era fácil? Solo ponte a imaginar. ¿No es cierto que el poquito de gente a veces que atienden el negocio a veces estresa? Y ahora imagínense atender solo a 5,000 hombres y las mujeres y los hijos. Y ahí estaba Jesús, trabajando, no solamente él, sino también sus discípulos. Y créemelo, atender a esa cantidad de personas no era fácil. Escuchar los problemas, porque yo no creo que ellos solamente hayan llegado, mira, estoy enfermo, me imagino que han de haber llegado contando hasta la historia de la mascota que tenían, de los problemas que tenían. Y había que aconsejarles, había que darles palabras. ¿Tú crees que solamente Jesús estaba cansado o también ya lo estaban los discípulos? También lo estaban los discípulos ya. Ya el estrés era bastante, el cansancio era bastante. Dice ahí que ya anochecía.
Yo te aseguro una cosa, los discípulos querían descansar, pero la gente no se quería ir. Entonces los discípulos van donde Jesús y le dicen, hey, despedidlos, hombre. Y creo que la excusa más oportuna para poder volárselos a todos era, tienen que comer. Ya es noche, está oscureciendo. Porque el cansancio era bastante. Pero Jesús salió con otra cosa. Y le dicen, ¿para qué mandarlos a la casa? Denles ustedes de comer. Ponte en la mente de los discípulos que no eran tan esforzados. Habían trabajado todo el día y ahora les dicen, denles de comer. Eso es como cuando tú has tenido un día ajetreado de trabajo. Llegas a casa cansado y lejos de llegar a descansar, llegas a hacer todavía algo. No sé si me explico, pues. ¿Que a los discípulos le agradó la idea? No. Porque estaban cansados. ¿Cómo que la licenciada haya hecho comida en todo el día y de remate llega a la casa y le llega otro grupo de gente y tiene que cocinarle? No, hombre. O llegar a la casa y encontrarse con problemas. Ahora Jesús le dice, denle de comer. Si usted hubiera sido un discípulo, ¿qué hubiera hecho, hermano? Denle de comer. Vea qué hace, yo me voy. ¿Usted qué hubiera hecho, siervo? ¿Quién de ustedes se hubiera retirado en ese momento? Si yo ya estoy cansado y de remate me dice que le dé de comer. ¿Qué finge? Este hombre no tiene misericordia, es un explotador. 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, vaya, poquita comida, hoy sí se van. Pero no se fueron. Él les dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomó los 5 panes, los 2 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Verso 22, solo que en la nueva traducción viviente dice, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Nota ahora lo siguiente. Trabajaron todo el día. Llegó la noche. Y ahora Jesús les dice a los discípulos, súbanse en la barca, váyanse a la otra orilla. Denle, trabajen, vayan a remar, crucen. Yo los alcanzo después. Ellos se fueron. Les concedió el descanso que querían. Váyanse. No hay problema. Sin embargo, Jesús despide la multitud y él hace algo. Ir a orar a solas. En pocas palabras, dile al que está a la par, fue a reposar. Fue a reposar, fue a agarrar energías, fue a recobrar ánimos a la presencia de Dios. Claro, había trabajado todo el día, había hecho milagros, multiplicó la comida. Y si a eso le agregamos la noticia, ¿cómo estaba Jesús? ¿Bien? Oh, el buen salvadoreño como a punto de querer
electrificar a alguien. ¿Cómo cree que Jesús se sentía, hermano? ¿Sol, playa y la arena? Por supuesto que no. ¿Te has sentido cansado alguna vez de estudiar tanto, Sarita? Sí. ¿Tú quién? Todos. Es más, si yo les pregunto, levanten la mano los que están cansados ahorita, la levantan varios. No sé si me explico, pues. De hecho, estás aquí. Y a pesar de que estás acá, estás cansado. Lo cual significa que el tiempo para poder disfrutar al 100% lo de acá está reducido al cansancio. Entonces Jesús se va, se hace una orilla, va, descansa en la presencia de Dios, descansa de verdad. No solamente llega a repetir algo vano, no, descansó de verdad. Y una vez él hubo descansado, dice que él fue a alcanzar a los discípulos. Entonces dile al que tienes a la par, no es pecado descansar, es bueno. Jesús descansó. Jesús descansó en la presencia de Dios. Pero mira, verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Los discípulos se fueron antes que Jesús o después? Antes. Ya estaban bien avanzados en el lago. ¿Qué sucedió en el lago? Si el propósito de ellos era turnarse para poder llegar al otro lado y descansar un poco, el descanso se les fue con lo que sucedió. Un viento contrario, una barca, nos van a dar vuelta, nos vamos a hundir, aquí todo esto se acabó, se acabó, se acabó. Algo parecido como las 3 de la madrugada del día jueves, ¿verdad? Todos en descanso y ese descanso se vio interrumpido por un temblor. Que después de ahí para allá, la mayoría de personas ya no pudo dormir tranquila porque los nervios quedaron así ya no. Al pendiente de si vuelve a temblar hoy sí salgo para afuera. ¿Habían descansado los discípulos? No. Y de remate, se les cruza eso en el camino en la barca y con el estrés que ya andaban, con el cansancio que ya andaban, ¿cómo estaban ellos? Más peor. Y ese mismo cansancio que ellos tenían, ¿qué horas eran cuando eso sucedió? 3 de la madrugada eran. Eran las 3 a la misma hora que sucedió el temblor. Ya ven, ya era señal de Dios. Eran las 3 de la madrugada. ¿Desde hace cuánto tiempo ellos estaban luchando con el viento contrario de la barca? Ahora, ponte a imaginar, si eran las 3 de la madrugada ahí, ¿a qué horas ellos salieron de toda la gente si ya era de noche? Cuando les iban a dar de comer ya era de noche. No era de día, era de noche. Y servirles comida a toda esa gente de noche. ¿A qué hora salieron ellos de donde estaba Jesús? No lo sabemos. Pongámosle que hayan salido 7 de la noche. Jesús se va a orar. Estaba solo. Mientras tanto ellos en la barca. Y me imagino que si no habían podido llegar a la otra orilla del lago, era por el hecho de que el viento era contrario. Lo que a mí me hace pensar que ellos desde que salieron estuvieron tratando de solucionar un problema que no habían podido solucionar.
Me estoy explicando. Quiero que hoy veamos esos pasajes bíblicos desde otro punto de vista, no el común que lo hemos visto siempre, sino desde esa perspectiva. Ahora viene a Jesús y se le ocurre la brillante idea de ir caminando sobre el mar. Ponte a imaginar tú, una gente que había estado con tanto estrés en el día, atendiendo a tanta gente, dándole de comer de noche, tratando de navegar en contra del viento, teniendo las probabilidades de que le dieran vuelta a la barca el mismo viento, de hundirse, de ahogarse, y de remate ven a alguien que va caminando sobre el agua. ¿Qué van a pensar? La razón por la cual los discípulos no pudieron reconocer que era Jesús era a causa del cansancio y todo lo que había estado sucediendo. Pero sí les aseguro algo, el sueño se les olvidó. ¿Se imagina usted esa escena? Pero el cansancio que tenían les impidió reconocer quién era el que iba. ¿Y sabes algo? El cansancio que nosotros podemos cargar nos impide reconocer cuando Jesús llega a un lugar. Y te voy a decir algo, si de algo yo me he dado cuenta, es que cada día el cansancio es más y la presencia de Dios se deja de disfrutar menos. Le pasó a los discípulos, no reconocieron a Jesús. ¿Por qué? Por el cansancio. Porque cuando el cansancio te roba a ti todo, difícilmente tú reconoces algo. Por eso vuelvo a repetirte y te digo, puedes leer la Biblia, pero a causa del cansancio, ya el rema de la palabra no está en ti. La lees como leer algo más. Puedes escuchar una prédica, pero ya no le sientes el mismo sabor porque el cansancio es grande. Puedes ir a orar, pero el cansancio es demasiado grande que aún la mente te divaga a la hora de orar. Estás orando y después tú te acuerdas de otra cosa. Por el cansancio. Y no reconoces en realidad lo que está enfrente de ti, ante quién estás o quién ha querido llegar. Me estoy explicando acá. Si eso sucede en el área espiritual, vayámonos al seno de la familia. Unos con otros se disfrutan menos. ¿Por qué? Porque cuando se llega de un día estresante, lo que menos uno quiere es hablar con alguien. ¿Les ha pasado? Lo que menos uno quiere es llegar y hablar con alguien, o lo que menos quiere es escuchar un problema. Lo único que uno quiere es llegar, comer, irse a dormir hasta el siguiente día y volver a hacer lo mismo que se hace todo el día. No como Pinky Cerebro tratando de conquistar al mundo, sino trabajar un día más. Entonces estamos ante dos problemas. No hay descanso físico y descanso espiritual tampoco. Porque si descansáramos espiritualmente, las cargas quedarían en la presencia de Dios y no viviríamos en angustias con ellas. ¿Estás acá? Y ahí estaba, ¿no? Sus discípulos dijeron, ¡un fantasma! Pues claro. Ellos no miraban que el que iba caminando era el que iba a ser capaz de solucionar lo que ellos habían estado luchando desde hace bastante tiempo. Lo único que vieron fue otro problema. Y si hubieran sido salvadoreños, hubieran dicho, entre ellos, conversación entre ellos, nos hicieron salir desde temprano supuestamente para ir a descansar y de remate nos hicieron trabajar y no descansamos. Tuvimos que alimentar a la gente de noche. Nos hicieron salir de noche.
Luchamos contra el viento en contra. ¿Y ahora nos sale esto? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué les dice tened ánimo? Diferente es que les digan, no hombre, no tengan miedo, si yo soy. Pero le dice, tengan ánimo. Dice la Nueva Traducción Viviente. Verso 25. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y te hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben de que Jesús está con ustedes? ¿Pero lo disfrutas? ¿Disfrutas esa compañía? Porque los discípulos sabían de que Jesús estaba con ellos, pero no lo disfrutaron. Al contrario, estaban aterrados. ¿Por qué? Porque Jesús sí se tomó el tiempo para descansar. Pero ellos no habían descansado. ¿Y sabes algo, hermano? Por eso Jesús dijo, no se afanen, porque por más que se afanen, no van a poder hacer más. ¿O acaso pueden añadir un par de centímetros a su estatura? No. Dicho de otra forma, por más que te estreses y le des vuelta a todo lo que sucede, y sacrifiques a tu familia por causa del trabajo, y te corras el riesgo que por causa del trabajo algo suceda, no vas a solucionar más de lo que realmente puedes hacer. ¿Y les ha pasado que el día terminó y a veces no les alcanzó el tiempo? Sorpresa, todo el tiempo el día va a tener 24 horas, jamás va a tener más y nunca va a tener menos. Y por más que nos afanemos, no vamos a estirar el tiempo. El problema más grande del cristiano actual es que ya no tiene tiempo para reposar su alma. Si por lo menos tu alma reposara en la presencia de Dios, aunque sea las fuerzas espirituales, tuvieras día a día para enfrentar las cosas. Pero cuando hay cansancio, hasta es muy difícil encontrar soluciones a lo que sucede. Es muy difícil tomar una decisión. No porque no puedas, es porque el cansancio es mucho. El cansancio es mucho. No sé si me explico. Nuestra mente está más ocupada en el trabajo que vamos a realizar mañana que en vez de disfrutar ahorita. Está más ocupado pensando en qué vas a hacer mañana que en vez de vivir este momento, de disfrutar este momento. ¿Por qué razón? Porque el afán ya te robó tu paz y tu gozo. Porque el afán te ha dicho, ocúpate del día de mañana. Piensa en lo que vas a hacer mañana, en lo que debes de realizar mañana.
Y se te olvida lo que Jesús decía. Cada día traerá su propio afán. Vive hoy. Al rato viene Cristo hoy en la noche. Y otro se tiene que encargar de eso. ¿Me estoy explicando? Los momentos más bellos de la vida se pierden por vivir ocupados en lo que va a suceder mañana o en lo que sucedió ayer. No sé quién compartía hoy unas imágenes de unos paredes dibujadas con personas, la hermana Araceli, y los árboles, la copa que salía de ellos eran el cabello, y dices, ¡hey, qué bonito! Pero tú te imaginas el tiempo que tuvo que tomarse esa persona para poder dibujar eso y captar ese dibujo. No era una cuestión de que lo vio y así mismo salió, no. Tuvo que tener un momento de tranquilidad para inspirarse y poder ver eso. Señores, no estamos disfrutando este momento por estar pensando en el mañana. Y estás desperdiciando a la familia. Estás desperdiciando la presencia de Dios. Y estás desperdiciando tu propia vida por tanto afán que cargas. Se está desperdiciando. Se está quedando atrás. Si aún Dios reposó al séptimo día, es necesario también que tú tomes un reposo. Entonces Pedro le dice, mira, si eres tú, haz que yo vaya sobre las aguas. Y Pedro fue, y al comenzar a ver el viento, se turbó también su corazón y comenzó a hundirse. Pues claro, si también estaba cansado. Por eso es que los problemas te hunden a veces. Por eso es que no hayas que hacer, por el cansancio. Por eso es que está escrito que Él renueva las fuerzas como las del águila. Las multiplica. También dice que Él aumentará tus fuerzas como las del búfalo. Pero si descansas. Si descansas. Verso 32, y cuando subieron a la barca se calmó el viento. ¿Tanto problema y el viento se calmó fácil? No, el viento no se calmó fácil. Pero se calmó porque se dieron cuenta de quién era el que realmente iba caminando y había llegado. Me imagino que a partir de ese instante sí pudieron dormir un poco. Después de un día largo de trabajo. (33) Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Verso 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Dónde empezó otro buen día de trabajo para Jesús? Después de un día de reposo. ¿Y sabes por qué al siguiente día te levantas a veces electrificado? Porque ni el descanso de la noche estuvo placentero. Porque al siguiente día fueron a trabajar otra vez.
Nada de que, ay, pobrecito de nosotros, y a las 3 de la madrugada nos diste un susto. No, dice, terminada la travesía. Imagino que cuando el viento se calmó, le adoraron, ahí descansaron. El estrés se le fue. Porque tú no me vas a dejar negar que cuando realmente tú vas y descargas tus problemas en la presencia de Dios, te sientes diferente. Te sientes liberado por dentro. Y puedes dormir mejor. Pero cuando no es así, es feo. Así que ellos descansaron, y después de descansar empezó otro día de trabajo. Entonces, hermano, ¿qué me quiere enseñar hoy? Sencillo. Descansa un poco. Pero no tengo mucho tiempo. El poquito que tengas, descánsalo. Descánsalo. Trata de disfrutar ese momento. Aunque sea media hora, pero disfrútalo. Trata de no preocuparte por nada del mañana, porque sabes una cosa, hay veces te matas preguntándote por el mañana y lo que mañana, y al final ese día del mañana no resulta tanto así como lo habías pensado. Las cosas resultan más fáciles o más complicadas, pero no igual. Necesitamos descansos. Y hay veces que por hacernos buenos samaritanos nos cargamos más de trabajo todavía. ¿Les ha pasado? Y señores, hay veces es necesario decir, hoy no. No por malo, sino porque necesitas descansar. Por el hecho de que si los demás quieren siempre ver a un buen cristiano, también necesita un buen descanso. Porque cuando no hay un buen descanso es como cuando no has comido, andas de mal humor. ¿Me estoy explicando, Inés? Necesitas un buen descanso. Descansa. Disfruta. Come. Duerme. Pero libere a su mente del día de mañana. Libere a su mente del día de ayer. Si comienzas por ahí, vas a comenzar a descansar menos. Vas a comenzar a estresarte menos y a descansar un poco más. Tal vez no físicamente porque te va a tocar lo mismo, pero por lo menos en tu mente y en tu interior va a haber un poco más de tranquilidad. Y si haces eso, el momento de la presencia del Señor, cuando Él te renueve tus fuerzas, vas a estar mucho mejor aún. Pero si no, te vas a cargar demasiado, hasta el punto de llegar a una enfermedad. Porque ¿de dónde vienen los derrames cerebrales? De ahí, del desvelo, de los problemas, de vivir pensando y de vivir queriendo buscar soluciones cuando no se puede. Así que el mejor consejo de este día es: descansa por tu propio bien. Descansa para disfrutarte a ti mismo, a los que te rodean y a Dios. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias.